Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee aquí en esta bella mañana de hoy. Cada uno de ustedes que me ven a través de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo, les envío un fuerte saludo en el amor de mi amado Señor Jesucristo. Me gusta mucho ese canto de la iglesia de hace años atrás que dice: demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan sus alabanzas a Cristo el Salvador. Me gusta cantar esas canciones que son del ayer, ¿no? Del tiempo. Yo soy de la generación antigua, me gusta adorar al Señor. Cada uno de ustedes que me están mirando y que todos los días me siguen aquí a través de la página oficial de Facebook Evangelista Gary Lee, también quiero invitarles a que se suscriban oficialmente picando la campanita. También en YouTube tenemos el canal oficial Evangelista Gary Lee y siempre estamos compartiendo la palabra del Señor, mensaje de inspiración y por supuesto cuando hay una noticia que es casi todos los días de relevancia, le voy a compartir con perspectiva bíblica y profética. Tengo ya varias semanas con una carga tremenda con respecto a la iglesia. Y le digo de todo corazón, hay millones y millones de cristianos que están en este momento en pánico. Están literalmente asustados, están amedrentados, como que están, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que depara el futuro? Obviamente que todos estamos en el mismo barco. Sabemos que lo que está pasando está estremeciendo la humanidad. Hay convulsión, hay trastorno, hay amenazas constantemente. Estamos hoy a jueves, el día 27 de octubre del 2022, y esta situación no va a terminar. Si usted piensa por un momento, por un instante, que va a llegar el momento de que vamos a entrar a una utopía y que todo va a terminar. No, estamos en una crisis tras otra crisis. El mundo está viviendo de catástrofe en catástrofe, de amenaza en amenaza. Y todo esto ha creado una atmósfera de miedo, de temor, de angustia, de ansiedad en millones y millones en todo el mundo. Pero cristianos que están bajo un tremendo pánico. A mí me llegan cartas cada día, me llegan miles y miles de cartas de personas que me escriben de todos los países del mundo y me dicen: hermano Gary Lee, estamos bajo un tremendo miedo. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuénteme, dígame, por favor. Mire, primero que nada, yo soy un predicador del evangelio que le comparto la palabra. Le entrego la profecía que ya está escrita. Yo le comparto la noticia del momento con perspectiva bíblica y profética. Y yo sé perfectamente bien que lo que está pasando tiene que pasar. Número uno, porque entra en el calendario perfecto de Dios. Número dos, encaja perfectamente bien en el cuadro escatológico. Tercero, todo esto está precipitando y avanzando la venida del Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, sabemos perfectamente bien que todo esto tiene que suceder. Tiene que pasar porque el Señor está más cerca que nunca de levantar a su pueblo. Así que los que me están viendo en el mundo entero tienen que saber que todo esto es necesario que acontezca porque ya el Señor viene por su iglesia. Y yo nunca he sentido tan cerca la venida del Señor como en este momento. De nuevo, tres cosas. Recuerde que todo está en el calendario divino de Dios. Segundo, encaja perfectamente bien en el cuadro escatológico. Y tercero, acelera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Millones están en pánico, pero te voy a decir una cosa. Por 5 razones están en pánico. Y la iglesia de Jesucristo no debería estar en pánico. Los que son cristianos deberían de estar tranquilos con una paz tremenda en el Señor. Jesús dijo: yo soy el príncipe de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Los cristianos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, sabemos en dónde estamos parados y en quién hemos creído. Pero hay 5 razones por las cuales una gran mayoría, no todos, pero una gran mayoría de cristianos en el mundo, y tal vez tú me estás viendo en México, en Panamá, en Argentina, tal vez en Puerto Rico, en Alemania, en cualquier lugar del mundo, hay 5 razones
por las cuales una gran mayoría de cristianos no tienen tranquilidad, no tienen paz, están en pánico, están asustados, están amedrentados. Algunos me dicen, hermano Gary, esto me ha afectado fisiológicamente. Algunos están sintiendo los efectos en su físico, ¿no? Le sube la presión, el azúcar, diabetes, etcétera, y tantas otras cosas que están apareciendo. Son síntomas físicos por estar desconfiando del Señor. Todo esto está llegando en el tiempo que estamos viviendo. Voy a repetir por tercera vez por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, las amenazas, convulsión, trastorno, lo que el mundo está viviendo. Estamos constantemente estremecidos, no solamente desde la pandemia diciembre de 2019 y desde la cuarentena marzo del 2020, desde hace años que estamos viviendo una experiencia insólita. Esta mañana un loco con una pistola se metió a un autobús en Nueva York y literalmente secuestró el autobús con gente y todo. Ya lo arrestaron, gracias a Dios, no hubo fatalidades, pero la cuestión es que el mundo se está literalmente deshaciendo, está colapsando. Problemas políticos, problemas económicos, problemas militares, problemas sociales, problemas culturales, problemas de toda índole. Está el mundo siendo estremecido. ¿Y por qué está pasando? Por tercera vez te lo voy a decir. Número uno, porque todo está dentro del calendario divino de Dios. Tiene que pasar. Segundo, encaja perfectamente bien en el cuadro escatológico. Profecías se están cumpliendo. Y tercero, cuando leemos las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 24, son las señales que precipitan y que confirman y que avanzan y que aceleran la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que pasar para que el Señor venga, y ya viene pronto por su iglesia. Pero hay 5 razones por qué cristianos están en pánico. Número 1, porque muchos no tienen conocimiento de la palabra. Si tuvieras conocimiento de la palabra, aquí tengo mi Biblia conmigo, mira nomás. La palabra del Señor diariamente, tengo que comer palabra, leer la Biblia, escudriñar la palabra. David decía 3000 años atrás, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La palabra del Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando leemos la Biblia nos hacemos, aleluya, sabios en el Señor, poderosos, recibimos respuestas a nuestras interrogantes y descubrimos qué es exactamente lo que está pasando. Profetas como Ezequiel, como Daniel, como Zacarías, etcétera, hablaron de estos tiempos. Cuando leemos la revelación de Jesucristo a Juan, 600 años, 2000 años atrás, cuando leemos todo esto en la Biblia, descubrimos exactamente lo que está pasando. Pero ¿qué pasa? Que millones de cristianos están en pánico porque no tienen ¿qué? Conocimiento de la palabra del Señor. Si conocieras, si escudriñaras la Biblia, una de las cosas más terribles hoy en día en la mayoría de las iglesias es que no se estudia la Biblia, no se enseña la palabra. Escuchan a un fulano que está en el altar motivando nada más, hablando de dominianismo, reino ahora, o si no, simplemente están trayendo ese mensaje de prosperidad, teología de prosperidad, pero que se metan profundamente en la palabra, que hablen temas proféticos. Hicieron una encuesta, 85, casi 90% de todos los pastores en el mundo entero no tocan temas proféticos, por varias razones. Número 1, porque la mayoría no conoce profecía. No conoce profecía. ¿Cómo son pastores y no saben temas proféticos? ¿No leen la Biblia? No, lo que pasa es que por 20, 30 años nunca tocaron temas proféticos. Por ejemplo, la semana 70 de Daniel, que viene siendo los 7 años de la gran tribulación. También se le llama el tiempo de la angustia de Jacob. Los 2 olivos, los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu que estarán evangelizando durante el periodo de la gran tribulación. La guerra de Armagedón, la abominación desoladora y muchos temas más. La construcción del tercer templo, el arrebatamiento, el rapto, parroquia, garpazos, supercogidos. Todo esto está en la Escritura, pero ellos no tocan estos temas.
El milenio, el diablo atado durante 1000 años, soltado por un poco de tiempo más después. Muchos de estos temas reinaremos con él como reyes y sacerdotes, etcétera, etcétera, porque no tienen conocimiento. Pastores, ministros y hasta llamados maestros de Biblia no tocan estos temas proféticos por falta de conocimiento, simplemente. Y otros no tocan estos temas porque tienen miedo que la gente tenga miedo, más miedo de lo que la gente ya tiene en este periodo que estamos viviendo esta pandemia. Hágame el favor. Esta es una excusa, un pretexto. Otros no lo hacen simplemente porque piensan que la gente ya no le va a dar ofrenda ni le va a dar los diezmos. Y este es uno de los puntos más interesantes. Muchos dicen, no voy a tocar estos temas, mejor me enfatizo sobre dinero, 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 y no toco estos temas. Y no han confiado en Dios. Estos son los asalariados. Son los ministros, pastores, apóstoles, llamados apóstoles y profetas y gentes de esta línea que no tocan estos temas proféticos ni con una vara de 1000 metros, porque no tienen conocimiento. Y el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no solamente son los pastores, los líderes, los supuestos maestros, sino una mayoría de cristianos que no tienen conocimiento. Segundo, la segunda razón por la cual millones están en pánico es porque no tienen tampoco discernimiento. Discernimiento no es lo mismo que conocimiento. Conocimiento viene a través del estudio de las Escrituras. Discernimiento viene a través de una relación con Dios, una intimidad con Dios. Oración, ayuno, buscando al Señor, clamando al Señor. Isaías capítulo 55, versículo 6, profeta de Dios, 2745 años atrás decía, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es necesario buscar al Señor. Y cuando te intimidas con Él, cuando hay una conexión con Dios, te da el Señor discernimiento. Es un sexto sentido extraordinario. Sabes distinguir entre lo que es de Dios y lo que es del diablo, entre lo bueno y lo malo. Yo soy un cristiano de más de 50 años. Yo crecí en esta atmósfera, en el ayuno, la oración, en las vigilias, buscando al Señor, estudiando la Escritura, la palabra de Dios. Y de ahí viene el discernimiento. Hay muchos que hablan en las redes sociales. Hay muchos llamados conferencistas y seminaristas y pastores y apóstoles y todo, pero no tienen el Espíritu Santo. No tienen esa llenura. Y como no tienen la llenura del Espíritu Santo, no tienen discernimiento. Porque eso solamente viene a través del Espíritu Santo. Son algunos maestros que salen por ahí y hablan y cacarean, pero son maestros secos. Secos, están secos, no tienen unción de Dios, no saben orar por la gente. Pregúntese, cuando usted vea a uno de estos que están enseñando, si en alguna ocasión ellos oran, Padre, en el nombre de Jesucristo. Pregúntate tú mismo cuando los veas, si están orando y clamando y gimiendo. No, yo vengo de esa generación, del clamor, de la oración, de buscar al Señor, de creerle a Él. Aleluya, clama a mí que yo te responderé, decía el profeta Jeremías. Hay que clamar, hay que buscar, hay que gemir. Pero millones están en pánico. Número uno, porque no tienen conocimiento. Número dos, porque no tienen discernimiento. Si tuvieran discernimiento, sabrían exactamente qué es lo que está pasando, qué se está moviendo en su alrededor. Y en la iglesia donde están, tendrían discernimiento para saber si la iglesia de donde están es una iglesia saludable, de sana doctrina. Y mi recomendación es, si tú estás en una iglesia que no es de sana doctrina, que no tiene la unción de Dios, que el pastor no predica profecía, sal corriendo de ese lugar inmediatamente, no te quedes ni un momento más, porque tu alma peligra. Tercera razón por la cual millones están en pánico, porque no hay convicción. Si tuvieras convicción, saber en dónde estás parado y en quién has creído, caramba, oh aleluya. Sadrac, Mesach y Abednego sabían en dónde estaban parados. 2600 años atrás estaban en la corte del rey Nabucodonosor en Babilonia. Y ellos estaban allí frente al rey que los iba a meter al horno de fuego. Pero tenían convicción. Y le dijeron al rey, no vamos a doblar nuestras rodillas delante de tu estatua. Convicción es saber con seguridad total dónde estás, en quién has creído y en quién has confiado.
En muchos casos más en la Biblia, hombres y mujeres de Dios que confiaron en el Señor. Número 4, muy importante, millones están en pánico porque son incrédulos, porque no creen. Tú tienes que creer. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero millones no creen simplemente. No tienen fe. Y esto es una gran tristeza, porque realmente les está robando la bendición de Dios en su vida. Los incrédulos, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. ¿Tú no crees en el rapto? ¿Tú no crees que Dios es grande? ¿Tú no crees que Dios ha dado provisión? ¿Que Dios te protege? ¿Que Dios te bendice? Óyeme, tú tienes que saber una cosa. Hay promesas de Dios que son extraordinarias, son lindas, son grandes, son maravillosas. La incredulidad está robando la bendición de Dios a millones de cristianos que están en pánico en este momento. Millones que están en angustia, sufriendo de ansiedad, desesperados, no tienen paz. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. No como el mundo la da, yo os la doy. Cuando tenemos la paz de Jesucristo, tenemos la victoria en el Señor. Y por último, número 5, millones de cristianos están en pánico porque no han aprendido a confiar en Dios. El Salmo 125 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Mi amigo que me estás viendo en cualquier lugar del mundo, es hora de confiar en Dios. David siempre confió en Dios en medio de cualquier situación. Y tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Amenazas, convulsión, trastornos, peligros, crisis, catástrofes, problemas en las 4 esquinas del mundo. Confía en Dios. Él está en control de todas las cosas. No se mueve una hoja de los árboles si no lo permite Dios. No sucede nada si no lo permite Dios. Él está en control. El evangelista Galilei diciéndote, confía en Dios, que en Cristo hay victoria. Aleluya. En este tiempo, millones que están en pánico. Ya no te amedrentes, ya no te asustes. Confía en Él. Dios tiene todo bajo su control. Todo se está cumpliendo, profecías, pero Dios está en control. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. ¡Hey! 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 Dios te bendiga. Desde la ciudad del Paso, Texas, el evangelista Galilei, para todas las naciones del mundo, diciéndote, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.